Aratul de Tolkien Dili. Bienvenidos y bienvenidas, amigos de Tolkien, a esta segunda temporada del podcast Desde la Taberna de Tolkien, un espacio para compartir, platicar sobre el mundo fantástico, el legendarium del profesor Tolkien y quizá en el camino aprender algo para la vida. Está conmigo mi amigo, como cada semana, el doctor Medina. George, bienvenido. Mucho gusto en saludarte, Carlos, y a todo el auditorio. Así es, y como cada semana, su servidor Carlos Águila. Y el día de hoy está con nosotros un súper invitadazo que a mí me da mucho gusto recibirlo aquí en la taberna, el maestro Oscar Leiva, con quien estaremos platicando el día de hoy. Bienvenido, don Oscar. No, hombre, muchas gracias, la verdad. Ay, no muy honrado de que me hayan invitado. No, hombre, así es que no se pueden perder este episodio que hemos titulado Temas y motivos recurrentes. Y ya nada más, para antes de empezar, recordarles que nos sigan en nuestras plataformas. Estamos en Instagram como La Taberna de Tolkien, en X como @_Taberna de Tolkien y en TikTok @La Taberna de Tolkien. Así es que vámonos de lleno con este episodio, temas y motivos recurrentes en el legendarium de Tolkien. El umbral de la comarca. Estamos saliendo de la comarca. Pues este episodio se va a poner muy bueno. Lo esperaba ya con mucho entusiasmo. Y nada más antes de empezar, no quiero pasar o dejar de agradecer a la Universidad UPAEP en Puebla, México, desde donde estamos transmitiendo y compartiendo con toda nuestra comunidad. Esfuerzo cultural y también de entretenimiento para acercar a más generaciones pues la lectura, el gusto por la lectura y el gusto por pues todas las enseñanzas del profesor Tolkien. Y también agradeciendo a todos los que están allá en cabina, a todos los chicos que nos ayudan, al mismísimo George y pues bueno, también a nuestro productor, director y editor, el mismísimo Charlie Tort. Entonces, ahora sí ya, habiendo cumplido con todos los protocolos, nos vamos de lleno con el episodio de hoy, como ya mencionaba, tiene que ver con los temas y motivos recurrentes en el legendarium de Tolkien. Sin lugar a dudas, el mundo propuesto por el profesor es un mundo que no tiene límite, ¿no? O sea, uno podría pasarse la vida encontrando, viendo, pero sin embargo creo que, y estarán de acuerdo conmigo, ya platicaremos en este episodio, que hay algunos temas que quizá el profesor Tolkien, a partir de su experiencia de vida, a partir pues también de su dedicación y voluntad, quiso imprimir en su legendarium y les hemos llamado temas recurrentes, temas que aparecen, que quizás son transversales a lo largo de sus libros, de sus cuentos y de sus cartas, etcétera, ¿no? Y se me ocurren pues muchos, ¿no? Que ya estaremos poniendo aquí sobre la mesa esta propuesta siempre de la lucha entre el bien y el mal. Ya platicamos en algunos otros episodios sobre el sacrificio, la esperanza y la resolución de los entramados mediante un hecho significativo que el propio profesor Tolkien le llama la eucatástrofe. También podríamos hablar de temas recurrentes, este gusto por la naturaleza y cómo deja de manifiesto señalar le voy a poner comillas, industrialización, ¿no? Y esta búsqueda y defensa de lo natural, de lo bueno, de lo que crece, versus el talar árboles, el destruir el medio ambiente y tal, y cosas que pasan así. Otro tema recurrente, pues también podríamos catalogar a el diferente arco narrativo que tienen las diferentes razas en el legendarium, ¿no? Cómo los elfos se van desarrollando, cómo van creciendo y aprendiendo a través de los milenios en la Tierra Media, las diferentes razas que, insisto, aparecen en la Tierra Media, y pues los hombres, ¿no? Que pareciera ser uno de los temas más recurrentes y transversales, cómo los hombres, la raza humana, dentro del legendarium de Tolkien, pues va entendiendo su lugar, su relación con Eru y Ilúvatar, y pues nada, cómo van saliendo adelante o no ante diferentes situaciones. Así es que ese es básicamente el setting, el planteamiento del episodio del día de hoy. Hablaremos entonces sobre los temas y los motivos recurrentes. Y ya con esto en mente, salimos de la comarca para emprender el camino del anillo. El camino del anillo. Creo que Carlos ha introducido muy bien el tema. Y el tema es que hay muchos temas en Tolkien y muchos son motivos recurrentes. Vale la pena recordar a todos los lectores y a todos los lectores de Tolkien y seguidores de este podcast, Eso. que
Tolkien dejó una carta célebre, la 131, donde él expone a un editor que terminó no siendo el que editó las obras de Tolkien, porque valdría la pena que el Silmarillion, El Señor de los Anillos, fuera una obra completa. No, el tema no es explicar la carta 131, sino que en esa carta él va a resumir toda su obra. Entonces, si alguien dijera, ¿dónde encuentro un resumen por boca del propio Tolkien de toda la obra de Tolkien, de todo el Legendarium, sería la carta 131. Son 15 páginas, es larga, pero ahí está todo. Y entonces ahí en esa carta, en efecto, vienen temas recurrentes. Lo que él quiere proponer es los temas que están en juego en toda su literatura. Ahorita vamos a hablar de ellos. No sin antes, Carlos Águila Sí, tiene señor. una buena Es costumbre. hábito, una Sí, buena costumbre. claro. Entonces queremos Es costumbre, mi estimado Oscar, ya se volvió costumbre con nuestros invitados, que hagan un bailable para TikTok. No, no es cierto. No. Pues gracias por la Se puso invitación. rojo. Gracias por la invitación, amigos. No. Hacerles una pregunta, pues muy bonita porque nos permite conocer más a nuestros amigos que invitamos aquí a la taberna. Y es preguntarte, Oscar, ¿cómo fue tu encuentro con el profesor Tolkien? ¿Cómo fue y qué significó para ti en ese momento? Hemos escuchado de todo, ¿eh? Desde los que lo leyeron desde chiquitos hasta los que se encontraron con las películas, los que lo leyeron y lo olvidaron y luego lo reencontraron, de todo. ¿Cómo fue tu encuentro con el profesor Tolkien? ¿Qué significó para ti en ese momento? Y de ahí para en adelante, pues, ¿qué ha significado para ti? Hombre, con esto se va el episodio completo, ¿eh? Porque Bueno, breve. yo no me esperaba esta pregunta. Yo tengo un vínculo emocional importante con la obra de Tolkien, porque a mí me la presentó un buen amigo mío que ya se murió. Ay, Ajá. válgame. Y estábamos en secundaria. Y él pues me decía, oye, mira estos libros, vamos a leerlos. Él ya los había leído todos y me hablaba de los personajes. Me hablaba mucho de Gandalf, de Frodo. Y yo era un alumno de secundaria, un poco gandalla, la verdad. Le hacía mucha burla a mi amigo querido Javier. Y me burlaba de sus recomendaciones. Y me acuerdo que él me decía, conoce a Gandalf. Y yo le decía, ¿Gandalf? No, y se enojaba. Total que me convenció, pesqué evidentemente La Comunidad del Anillo primero, después mi mamá me fue comprando ella solita Las Dos Torres, El Retorno del Rey, y como todas las grandes obras de la literatura universal, estas son obras que nunca se leen una sola vez y que vas revisitando a lo largo de tu vida todo el tiempo, a lo mejor no enteras, pero por secciones, y te acuerdas de una que te gusta mucho. A mí me gusta mucho El Concilio de Elrond, lo leo a cada rato, me encanta esa parte. Y nada, siempre que revisito alguna parte me acuerdo de mi amigo, pero además, pues me remite a esa temporada de cuando tienes 14, 15 años, lees en tu cama así, tú solito. Y ya un poco más tarde fue que pude ver las películas de Peter Jackson, igual con mi amigo y todo, que me parecen también una obra maestra, una interpretación magistral de la obra de Tolkien. Pero pues así fue mi entrada. No, pues padrísimo. Muy bien. Padrísimo. Oye, Oscar y Carlos, yo les quiero proponer, como son muchos temas, para no demorarnos en ninguno de ellos y dar tiempo a los demás, ¿les parece que hagamos un tipo de ráfaga de temas y vayamos comentando su opinión sobre cada uno, qué se juega, por qué consideran un tema recurrente importante y qué eventualmente Carlos decía al inicio del programa, ¿no? ¿Qué puede servir esto para la vida? Porque eso queremos andar con Tolkien, proceso formativo para vivir mejor esta existencia. Entonces, empezamos. A ver. Pues mira, yo quizá podría proponerles esta batalla entre el bien y el mal, ¿no? Que Tolkien no lo presenta así tal cual, no quiere educar al lector. Esto es el bien y esto es el mal, sino que va poniendo, como hemos hablado, una serie de capas, decisiones, cosas que van, de tal manera que tú terminas identificando con mucha claridad y pareciera que es como el gran tema recurrente a lo largo de todo el legendarium de Tolkien, esto del bien y el mal. ¿Tú qué opinas, Oscar? Completamente de acuerdo. Para empezar, esta es una épica fantástica, hablando como el género literario de la obra, y yo diría que es el tema, el tropo subyacente en todas partes de la obra. No estoy, mi querido doctor Águila, tan de acuerdo en que el bien y el mal se presenten como por capas. Yeah. Mi interpretación es un poco, de pronto, más simple. Okay. Yo diría que en la obra el bien y el mal están clarísimamente presentados. Y por supuesto, las decisiones de los hombres, sobre todo, están alineadas en ciertos momentos a uno o a otro. Pero en esta épica, que a mí me parece súper refrescante, fíjense lo
lo paradójico de la palabra refrescante. Porque no hay nada más antiguo que la historia del bien contra el mal. Pero a mí, el que Tolkien lo presente con tanta claridad, el bien, sobre todo el mal, el señor oscuro y su lugarteniente, el aborrecible, Sí, sí. y todas las criaturas, los monstruos, los orcos, etcétera, los orcos, ¿no? De los que hemos hablado ampliamente. Insisto, me parece refrescante porque a mí al menos me hace descansar de este perspectivismo tan presente en la ideología woke de nuestro tiempo, Ok. en el que no hay malos, más bien hay que entenderlos desde su, Sí. ¿no? Desde su contexto. Entonces, fíjense nomás, la Maléfica no era tan mala, hay que entenderla, se llamaba Maléfica. La Cruela de Vil no era tan mala, y se llamaba Cruella de todas maneras, pero hay que comprenderla. Acá no, acá el Señor Oscuro es oscuro. Y su nombre significa Señor Oscuro. Claro, pero Morgoth. antes no fue. Pero Antes no fue. no por sus circunstancias se hizo, o por las circunstancias se hizo malo, Correcto. sino sus decisiones. libre. Exactamente. Eso es a lo que yo me refiero. Sí, No caer en, efectivamente, como dices, sino son estas capas, estas decisiones. O sea, por ejemplo, Sméagol, Sí, correcto. tú lo ves y no dirías, este no es malo, pero sus decisiones, pum, 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 y pum, vale. Y entonces yo, por eso entiendo, no sé tú qué opinas, George, permite al lector ir teniendo esas conclusiones e ir identificando con mucha claridad, pues cómo las personas, los hombres sobre todo, pueden corromperse de tal manera a identificar el mal. Con ¿no? todo y todo, es un tema relacionado con esto, el bien y el mal y las decisiones de los hombres sobre todo. Porque yo digo que el protagonista Ahí está otro de la tema historia recurrente. son los hombres. Tú dices que son los Sí, sí, hombres. sí. Ok. Está el tema de la redención. Hay que tratar de pensar en los personajes de la obra que efectivamente se redimen. Y hay un puñado, no son muchos. La más famosa es Boromir. Ok. Boromir de pronto, pero por ejemplo, Sméagol, Gollum es una redención fracasada. Denethor, Denethor. no hay por dónde. Saruman, no hay por dónde. Bueno, los Grima, propios Nazgûl. probablemente, pero tampoco, porque su acto final Sí, es no, un no, no, acto sí, malvado. Los Nazgûl, Ujú. los orcos, que son seres arruinados desde el origen, que no se redimen tampoco. Sauron, Melkor o Morgoth, los Balrog, Ujú. en fin. ¿Tú qué opinas, George? A ver, opino que estoy totalmente de acuerdo que es el suelo, la parte subyacente a todo es una titanomaquia. Asistimos a un conflicto entre el bien y el mal. Y Tolkien ahí creo que no hay otra lectura, u otra lectura sería infiera a Tolkien. Pero, a ver, creo que en lo que tú has dicho, Oscar y Carlos, hay dos temas recurrentes. Primero, la libertad. Es un tema recurrente. Las decisiones, la forja del destino por actos libres. Eso es, yo creo que un tema recurrente y lo vemos en boca de Gandalf en varias ocasiones. Y no solo el tema de la libertad, sino la libertad no tiene. Si hay libertad, entonces hay tentación, hay caída y en efecto hay redención. Pero entonces, digamos, propondría otras temáticas interesantes. Las caídas. Es típico el tema de la caída en Tolkien, ¿no? Lo vemos al final, el propio Frodo, ¿no? La caída, la tentación también, ¿no? Creo que la tentación acompaña y la tentación hace ver que somos libres, que se puede. Y la tentación no solo es a la ira, también la tentación es a la desesperanza, pensemos. También. En Pippin o en Merry, Sí. esta tentación a lo que quieras, ¿no? O al poder, pues, propio Saruman. ¿Cómo se cae a la tentación de Denethor, tú lo dijiste? O los Nazgûl. Por supuesto, los Nazgûl. Estaba pensando en las tentaciones que hay en Númenor. Ah, claro. En fin, hay tentación, pero hay fidelidad en medio de la tentación. Es decir, está la tentación, pero no todos estamos necesariamente obligados a pecar. Y eso quiere decir que hay libertad, que es la tesis que tú ponías, ¿no? Me parece que el tema de la libertad está clarísimo y el de la caída y la tentación me parecen otros temas interesantes. Buenísimo. Yo propondría otro. Venga, en esta ráfaga, porque quiero saber ustedes qué opinan. Es un tema que a mí tiende a incomodarme y me voy a quizá extralimitar un poquito. ¿Las hembras? No. También eso me incomoda un poco. No. O sea, es que llega un punto en el que cómo tunde Tolkien a los hombres. ¡Carambas! O sea, pero es que, o sea, pareciera que son, y bueno, por eso me voy a extralimitar, ¿no? Renuentes. Sí, renuentes, débiles, son los... ¿A quienes tienta el Sauron y efectivamente caen? Los Nazgûl, que eran hombres. Boromir, hombres. Entonces,
pareciera un tema recurrente esto de traer en finta a los hombres por parte visión del... negativa? Pues sí, o sea, en el sentido de bueno, ahora que hicimos el ejercicio de ver quiénes han logrado esta redención siendo hombres, son contados con los dedos de la mano, ¿no? Sin embargo, está plagado de historias épicas de elfos, pues bueno, también por la naturaleza propia y específica que se les fue descrita por el propio profesor. Pero ¿no piensan ustedes que a que tundan le ponen a la raza humana, le pone a la raza humana el profesor Tolkien? ¿Qué opinan? Yo creo que sí le pone una tunda a propósito, Ok. porque, insisto, como dije hace un momentito, yo creo que el protagonista de la historia es la raza de los hombres. Esta es una historia que Tolkien escribe, hay que acordarnos, como una especie de mitología de Europa o específicamente del Reino Unido, de Inglaterra. Es decir, esto es la titanomaquia, la cosmogonía que condujo a la humanidad a donde está hoy, finalmente. Y para que la humanidad llegara a donde estamos hoy, ocurrió esto antes, ¿no? Esto lo ligo también al tema de la libertad que propuso Jorge. También es debatible, evidentemente, pero los únicos auténticamente libres de la obra son los hombres. Los orcos son otra cosa, los elfos son poderosísimos, mágicos. O sea, para algunos son los personajes favoritos, pero son seres ligados al destino de la tierra, sin trascendencia final, que es otro tema, el del destino final de cada raza. Al final de cuentas, los únicos, acuérdense de este término tan hermoso de el regalo de Ilúvatar, La muerte. el don de Ilúvatar. Ese sí, Don de claro, Ilúvatar, sí, O sí. sea, muerte. los únicos de toda la raza, Tienen el don de la... sí. de todas las razas que van con Eru, son los hombres. Ajá, sí, Los elfos se quedan en Valinor, pero que Valinor es parte de Arda. sí, sí. Se quedan en la Tierra Media. Sí, sí, sí. Entonces, los tunde, sí, pero son sus Pero no te consen. molesta, no te llega a molestar que que los hombres en el legendario sean la raza más débil. George. Molestar no, porque creo que en la época de la guerra, que digamos, sobre todo la Primera Guerra Mundial, que a esta generación de escritores les pega mucho, ellos le llaman la Gran Guerra. Es correcto. Entonces sí, Sí, creo sí, que sí. hay un momento depresivo cultural donde la humanidad no da razones para una esperanza. Entonces también, Qué fuerte. yo creo que también está diciendo, asistimos a donde Prusia, los alemanes, Bismarck, o sea, tienes un conflicto armado, bélico, los turcos otomanos. Entonces yo creo que cuando dice los hombres del este, hay algo de reminiscencias del problema que le está viniendo del Imperio Otomano o el Ajá. Austrohúngaro. Entonces yo creo que en los linajes de los hombres y en las casas de los hombres refleja un poquito. No es una calca, por supuesto, pero él da cuenta de su existencia. Y yo creo que sí, la época en que se escribe El Señor de los Anillos es una época en donde la humanidad ha creado máquinas. Yo sí te hablo 131, ¿no? Él dice, la máquina se ha asociado con la muerte, ¿no? Y fíjate cómo está esta visión también negativa de la industria, de la máquina, que tala árboles, que destroza vidas, pero que genera, digamos, un mecanismo para enfatizar el poder y otras cosas. Entonces, yo creo que también es hijo de su tiempo y en ese sentido tiene el pesimismo de la primera mitad del siglo XX, pero también con esperanza, ¿no? Porque no se nos olvide dos cosas, ¿no? Erendil y Aragorn, es decir, dos seres que llevan en su sangre tanto lo élfico como lo humano, son los que al final consiguen la No, ahí, redención. ahí podrían venir redención, conclusiones muy ¿no? interesantes. Precioso. Entonces tampoco creo que del todo esté condenada la raza de los hombres, aunque sí es la que más débil lo presenta. Pues miren, ya con estos temas que hemos puesto sobre la mesa, bien podemos irnos al siguiente bloque y... Pero traemos ya, otros más, no otros le más. cambien. No, aquí seguimos. El consejo de Elrond. Pues seguimos aquí dialogando y conversando sobre temas y motivos recurrentes. Hemos analizado unos fascinantes que dan y darían para más programas. Yo quiero traer a la mesa uno más que es bellísimo, me encanta hasta las lágrimas. El tema recurrente de la amistad y la lealtad. Y en esto que dejamos en el bloque pasado que mencionabas, Jorge, respecto a cómo el contexto externo influyó en el profesor y de alguna manera está ahí entretejido en las líneas, creo que Tolkien fue un hombre profundamente de comunidades. Ya estaba fundando un club de lectura por acá, ya estaba fundando un club de amigos por allá, el club del té con otros amigos por allá, y siguió creciendo Tolkien y después los Inklings por allá. Y el sentido de amistad, de arraigo, las cartas son bellísimas, puedes ver cómo se dirige a sus amigos, bueno, lo mismo a sus hijos y tal. Yo creo que un hombre profundamente que valora la amistad, que valora
esta profunda necesidad del ser humano, del sentido de pertenecer, de saber que tengo que apoyarme, que juntos vamos caminando para no quedarnos quietos. Y yo creo que eso tiende a venirse reflejado, entretejido en todo este legendarium desde antes de la primera edad, y que por supuesto muchos fuimos profundamente marcados con los hechos de la tercera edad en estas épicas de Frodo y Sam y la comunidad del anillo. Y que, miren, o sea, tema de la amistad inclusive traspasó fronteras literarias, multiversos, quiero decir. ¿Por qué? ¿Sí? Hasta los propios actores que representaron a los personajes, hasta se pusieron todos un mismo tatuaje y se frecuentan los hobbits, los cuatro actores. Los hemos visto en reiteradas reuniones, se sacan fotos y tal. O sea, como que hay algo ahí, un tema que traspasó multiversos desde lo literario hasta la vida real, etcétera, y es este tema de la amistad, ¿no? Entonces yo creo que ese es un gran tema que me gustaría saber ustedes qué opinan. No, completamente. Yo creo que el ejemplo más obvio de todos y probablemente el favorito de muchos es la amistad entre Frodo y Sam. Sí. La lealtad de Sam hacia Frodo, que literalmente lo carga a cuestas, le ayuda en su travesía, entiende el sacrificio que le representa y cuántas veces lo ponen en el texto y también en las películas, y comparte la carga. En cierta medida eso es, bueno, insisto, una de las favoritas. Yo tengo otra que es mi personal favorita, que es la de Legolas y Gimli. Claro. Esa, bueno, por el propio contexto interno de la obra, exacto, y el contraste entre las razas y además la animadversión desde la creación, desde el canto de Eru y Valar. Bueno, los Ainur, me llama mucho la atención. Me gusta además que, bueno, después los dos se hayan mantenido sus promesas y que Legolas lo haya llevado al bosque de Fangorn y después creo que a Mirkwood, si no me equivoco. Ahí termina casi el Señor de los Anillos. Y que Gimli haya ido a las montañas de Helm's Deep a fundar un pueblo con Legolas. Bueno, eso es mi favorita, la verdad. Y todo apuntaba a que no fuera posible esa relación entre elfos y enanos. O sea, leer las primeras edades, sobre todo la segunda, es que llegaron a tener guerras profundas y unos y otros pueblos traicionándose mutuamente. Por el Nauglamir y las muertes. Y habían estado en rencilla esos pueblos específicamente de donde venían los elfos del bosque. Y entonces, ¿qué hace que puedan encontrarse? Eso es preciosa, preciosa esa amistad. A ver, yo doble palomita el tema de la amistad. Me parece un tema. Y nada más para abonar a esta pregunta que haces, Carlos, es tan importante lo que acabas de decir, que Dios Eru crea, como aprovechando la pluralidad de los Ainur. O sea, la música de los Ainur, digamos, cantan y crecen en unisonancia, en armonía, y solo en comunidad. Es decir, la creación es algo que es un bien común, no solo porque es un bien para muchos, sino porque es un bien que se construye en comunidad. Es precioso. La idea de que haya Ainur, amigos y hermanos. Fíjate, cuando dice, creo que Aule y Manwë, ¿no? Que eran amigos y otros eran casi hermanos. Por supuesto, también el problema de Melkor y Manwë. Pero bueno, no me quiero meter al tema. Pero sí, tema de la esperanza. Oye, yo quiero proponer, el tema de la amistad. Quiero proponer otro par de temas. ¿Ustedes qué opinan? ¿La esperanza? ¿Tema recurrente? Sí, completamente. Lo mencionaron hace un rato. Tú, Jorge, con la idea de la tentación, no solamente al mal, sino a la desesperanza, que está presente en diferentes momentos de la obra. Y siempre en el momento más oscuro parece que alguien o algo termina por arrojar un poco de luz sobre los personajes que están sufriendo. Estoy pensando en la promesa de Gandalf cuando va a llegar precisamente al abismo de Helm, por ejemplo. Estoy también pensando en Aragorn, él mismo es la esperanza. Su nombre me parece que por ahí va la cosa. Elessar, me parece que uno de sus nombres es correcto. Y es la esperanza finalmente. Pero además, un hombre, Aragorn, que tiene que lidiar con sus propios demonios, por decirlo de alguna manera, con sus propias maldiciones, y que no en pocas ocasiones está tentado a caer en la desesperanza, y que finalmente, termina por pasar lo que ocurre, que es el retorno del rey. Y pienso también en este hermosísimo discurso, sobre todo puesto ya en el cine, de Gandalf a Pippin. Ese es bellísimo.
O sea, Ese es bellísimo. están al borde de la muerte, los ejércitos de Gondor están Todo tocando a la perdido. puerta. Todo se acabó, dice Pippin. Ya valió, ya todo se acabó. Es el ¿Qué final, hay ¿no? más? Y allá? Este es el final. El ¿no? final. El final. Además, una interpretación espectacular de Ian Sí, McKellen. preciosa. ¿El final? Así como, no, chavo, no, este no es el final. O sea, aunque estemos pa'l perro, este no es el final. Eso es maravilloso. Es conmovedor ese. Sí, sí. Y yo creo que este tema de la esperanza, George, te lleva directamente al tema de la catástrofe, que como ya platicamos, será uno de los grandes temas recurrentes que nos hará interesarnos mucho más en los cuentos de hadas, en los cuentos fantásticos. ¿no? Oye, de temas recurrentes, ¿puedo hacer 2 trivialidades? Échalas. ¿O todos tienen que ser chonchos? No, George. El tabaco. Yo no fumo, pero a ver, ¿el tabaco no les parece recurrente? No, pues sí, claro. Bueno, yo fui fumador empedernido muchos años y yo podría tener un podcast de por qué ese es un tema recurrente. Sí, pero Tolkien mismo, ¿no? Yo creo, Fumaba mucho. George, no por el vicio en sí mismo, sino lo que congrega. O sea, desde mi interpretación, este momento de reflexión, de introspección que tienes con una pipa. Yo fumo pipa. Hacer- Nunca he encontrado hacer cosas, tabaco ¿no? del viejo Toby, que sería mi fascinación. Oye, ¿sí puedes hacer así figuras y todo? Pues a lo mucho circulitos, pero no un Ándale, no un Gandalf. acorazado o otra cosa, un dragón como Gandalf, ¿no? Pero yo creo que es lo que motiva. Igual otro es la cerveza, ¿no? Claro. Pero yo insisto, yo creo que ahí es el profesor Tolkien diciendo. Amistades, Sí. Una proyección. Y también un poco, si bien estoy de acuerdo en la idea de que estas son actividades, fumar, beber, que normalmente haces con tus amigos y que justo congregan, también me parece que tiene que ver con la idea de regocijarse en las cosas sencillas, Sí, en claro. las cosas simples. Eso. Mira, yo traía esa, ya me la mataste. A ver, otra. A ver, Yo tengo una. iremos, Bueno, a ver. vamos más rápido, a ver. Bueno, ya Otras. tenemos Venga. poco tiempo para este bloque, pero yo quisiera poner sobre la mesa, ya lo habían mencionado un poco, este tema de la perspectiva de la muerte por parte de los hombres. Porque si bien desde el origen es un don que tiene la raza respecto a las otras, ¿qué pasa en el camino? Y lo vemos en los Númenóreanos, que rechazan ese don y en búsqueda de la inmortalidad, Se ¿sí? pervierten. Pasa lo que pasa en Númenor, pero también con los propios Nazgûl, porque al final la tentación es de la inmortalidad. Entonces, ¿qué pasa en el camino de ver la muerte como un don único para la raza humana y que termina evolucionando a uno de los principales motivos de tentación y en contra de Eru, ¿no? Interesantísimo. Oye, hay que hacer un programa solo sobre muerte. A ver, ese tema me Bueno, parece para la favor. tercera No, temporada. es que ese es tema Sí, fundamental. claro. Sí. Bueno, es que al final ese es el tema, pero no de Tolkien, de la humanidad, la muerte. Pues sí, O sea, cómo finalmente, afrontarla. el Sí, destino final de los hombres, como muchos de nosotros en determinados momentos de nuestra vida nos cerramos al misterio y otros nos abrimos al misterio. Pero además no es para siempre. Hay días que somos derrotados, hay días que vencemos. Esto es un viaje, es un monomito, es el viaje del héroe, ¿no? Así es. Claro. Ah, Oye, a mí me parece que otro tema recurrente, las cosas que crecen lentamente. Mm. Me lo apunté porque es un amor parecido a lo que apuntaba Oscar, ¿no? A lo humilde, a lo sencillo. Creo que también a la lentitud. Tiene que ver con los amigos, con Sí. las cosas, el amor, Las cosas que crecen. con lentitud, ¿no? Sí. Creo que eso es algo muy bonito, un guiño que siempre tiene. Que además podemos, entre este y los otros que acabas de proponer, Jorge, muy circunscritos a la raza de los hobbits. O sea, y Sí. la raza favorita del profesor Tolkien. Él mismo se definió como un hobbit, ¿no? Pero con la lentitud como virtud en sí misma. Sí, claro. O sea, yo me imagino a Tolkien ahí en un mundo convulso, en donde un día cae un imperio y se reconfigura todo el planeta. De pronto la añoranza de tiempos en donde las cosas transcurren con mayor lentitud. Y allí los maestros de la lentitud son los Ents. Esos son De acuerdo. Además, aunque le dedicamos un tiempo a esto, el poder. Es otro tema Bueno, recurrente. es Ya le dedicamos uno, hay que No, remitir ya anotadísimo, al sí, podcast. sí. No, hombre, Y hay que hablar de Saruman ampliamente.
en el tema del juego. Sí. Saruman el blanco, Saruman multicolor. Los dos. Saruman al Ese es mi final. personaje favorito. ¿Saruman? Saruman muerto Y además por una grima. Sí. extraordinaria interpretación también. También. Bueno, pues hay muchísimos más temas y motivos recurrentes, Ok. el tema del lenguaje y la escritura, Los el tema de cantos. los cantos, que ya lo habíamos platicado. Esto invita, mi querido Oscar, a una siguiente visita de tu parte aquí en la Taberna de Tolkien. Y con esto nos vamos al cuarto y último bloque del episodio de hoy. El sendero hacia Mordor. Ya estamos casi Ya estamos, llegando. Ya llegamos. Ya llegamos a la foto del destino. No, ya nos cayó la guillotina del tiempo. Eso es lo que queremos decir. A ver, me gustaría que nos ayudaras a cerrar este episodio. Parecería que hubo una ráfaga de temas, pero creo que tú y nadie más que tú puede hacer una bella síntesis de los temas que están en el urdimbre, en el tejido, en el telar que llamamos el legendario. ¿Con qué te quedas, Oscar? Bueno, yo primero insisto, muy honrado de que me hayan invitado y con una extraordinaria conversación que va para largo, la verdad, va para muchísimo más, con muchas inquietudes. Yo, con todos estos temas, el destino final de los hombres, de las diferentes razas de la Tierra Media, hablamos un poco, aunque por la periferia, de la naturaleza y de las cosas que crecen con lentitud, por supuesto de la batalla épica entre el bien y el mal. Todos esos temas que configuran al final de cuentas una buena historia. Yo creo que la invitación a leer o a conocer a Tolkien, sin desautorizar, por supuesto, a ninguna de las voces mucho más talentosas y con mucho mayor sabiduría que yo, que seguramente han hablado de la dimensión cristológica. Yo más bien la invitación es por una buena historia. Las personas somos aficionados a las buenas historias y como esta, bueno, no voy a decir hay pocas, hay muchísimas. Pero yo creo que eso es lo que a personas como nosotros tres y millones de personas en la historia nos trae de vuelta a la obra de Tolkien a lo largo de nuestra vida. Y nos tiene aquí a las 5 de la tarde de un día de trabajo normal hablando frente a un micrófono. Perfecto. Pero todo el agradecimiento para ustedes. No, hombre, Oscar, muchas gracias. Querido George. Yo creo que Tolkien trata, y ese es el gancho de Tolkien, los grandes temas del corazón humano. O sea, esos son los temas. Qué bonito. Por eso nos atrae. Y de acuerdo, un poco lo habías dicho tú al inicio, tú, Carlos, él no pretende hacer otra cosa, no pretende moralizar, quiere hacer un buen cuento, una buena fantasía. Exactamente. Huye de las alegorías, le gusta el mito, eso sí lo dice, pero huye de hacer esto una catequesis. Él lo que quiere es contar una gran historia, pero en esa historia están los temas que a mí más me urgen en la vida. La vida, la muerte, el amor, la libertad, el perdón, la caída, la reconciliación, la dicha, los amigos, los hijos. Y creo que por eso un buen lector se engancha de Tolkien, porque creo que apela su temática a algo muy existencial, muy enraizado en el corazón de los seres humanos. Wow. Yo me quedo con una profunda reflexión y que invitaría también a quienes nos escuchan. ¿Cuáles son los temas recurrentes en tu vida? ¿Cuáles son los temas recurrentes en tu vida? ¿Es la desesperanza, es el desánimo, es las caídas, los fracasos, o es la esperanza, o es la búsqueda de la eucatástrofe, es la amistad, es la cerveza con los amigos? ¿Cuáles son los temas recurrentes en nuestra vida? Hacer un alto y revisarlo, y si se tuviera que contar tu vida en una historia, ¿cuáles serían los temas recurrentes? Yo creo que ese puede ser un buen balance, independientemente en el momento en el que nos encontremos cada uno de nosotros, para decir, caray, ya me pasé de tueste con temas que no me encantaría que fueran tan recurrentes y quisiera potencializar estos otros temas, puedo trabajar estos otros temas. Qué también, padre ¿no? forma de evaluar. Bueno, pues, ya ves. Oye, antes de irnos, ¿Sí? veo nuestros patrocinadores, ¿quiénes son? Sí, porque la semana pasada fue Colegio Saltum. Exacto, y en ese momento es Prepa Supaep. Son los patrocinadores del episodio. Un de hoy. abrazo a ¿Cuándo Prepa nos patrocinará la Vicerrectoría de Investigación? Ya lo veremos. Así es que con esto, queridos amigos, terminamos nuestro episodio de hoy, temas y motivos recurrentes, agradeciendo por supuesto la presencia del maestro Leiva, No, le invitadísimo a agradecido soy yo. regresar. Gracias. Mi querido George, muchas gracias como cada semana. Gracias Y a ti.
Les recordamos a todos, no olviden escucharnos cada semana en este canal de YouTube y seguirnos en nuestras plataformas en Instagram, en X y en TikTok como La Taberna de Tolkien. Suscríbanse al canal, denle me gusta y nos vemos la próxima semana para estar al tanto de las noticias desde La Taberna de Tolkien. Namarie. Adiós. Ay, foto. Saqué una, pero estaban hablando. Ahora vámonos a la taberna. 1, 2.